Muy buenas tardes, estimados estudiantes de este diplomado de desarrollo sostenible. Es para mí un honor presentar esta ponencia sobre el Estado y la economía en los últimos 2 siglos. Así que espero que podamos compartir y que sea de mucha utilidad para estos estudios. Así es que tenemos acá el América Latina. Vamos a hablar un poco de la economía, el Estado y la sociedad en el siglo XXI, ¿verdad? Vamos a hacer un tiempito para la reflexión sobre los antecedentes de los últimos 2 siglos. Los pueblos latinoamericanos han tenido su propia lucha y se han caracterizado por siempre reclamar sus derechos. En esta ocasión trataré de exponer algunos hechos ocurridos en los pasados 2 siglos que dan lugar, sin duda alguna, a los cambios en América Latina y el Caribe, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Para ello haré un rápido recuento de los antecedentes a la primera década del siglo XXI, sin pretender con ellos, por supuesto, una revisión histórica. No se trata de eso. A un observador poco advertido le resultará difícil interpretar el comportamiento de gran parte de los habitantes latinoamericanos. Tampoco le resultará tarea fácil captar la realidad compleja que en estos días se ve en América Latina, porque América Latina vive un cambio de época, no una época de cambio. Esta nueva época en la que quedan atrás muchos de los patrones que se trataron de imponer o se impusieron en las últimas décadas del siglo pasado. Por ejemplo, la modernización de las economías bajo un esquema globalizante que la región hoy en día lo está superando, ¿verdad? Pueden ver ustedes acá más o menos esa es la idea graficada, ¿no? Como Inglaterra, Francia, los poderes antes y ahora Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y Francia son las potencias centrales, ¿verdad? Que están en estos procesos. Aquí tenemos otro gráfico sobre el desarrollo en Latinoamérica de la modernización a las ONG. Se ha hablado mucho de estos gobiernos como ONG. Bien, entonces, en la primera década del siglo XXI, en América Latina, se encuentra una revolución, resistencia o rebeldía, según sea la óptica del observador, que ha generado muchas expectativas. Al respecto, Claude Cass escribió en el 2007 lo siguiente, abro comillas, América Latina se ha convertido en un foco de resistencia al imperialismo y al neoliberalismo a partir de los levantamientos en Bolivia, en Ecuador, Venezuela y en Argentina. Estas rebeliones, dice él, enarbolaron reclamos coincidentes de anulación de las privatizaciones, de las nacionalizaciones de los recursos naturales y democratización de la vida política. De tal manera que el motor principal que ha movilizado estas acciones ha radicado en la participación directa de los pueblos en la búsqueda compartida de un esquema inclusivo, no competitivo. Traigo a colación la frase de este gran líder, Simón Rodríguez, propio, la frase,
o inventamos o erramos. Que expresar a este gran hombre hace más de siglo y medio, que hoy tiene plena vigencia para una región que persigue su consolidación e integración a una sociedad mundial más justa y equitativa. Obviamente que ese anhelo persigue la creación de un modelo socialmente sostenible para la producción y la apropiación solidaria del conocimiento y la riqueza mediante redes de integración regional. Redes que permiten potenciar las capacidades de cada sector en beneficio de todos, más allá de las fronteras ideológicas o geoeconómicas, dentro de un marco de respeto a las soberanías nacionales y los derechos humanos. Ese planteamiento no intenta desconocer los valiosos aportes del resto del mundo, que fueron muchos y son muy valiosos para América Latina, sino que trata de disminuir los efectos del colonialismo intelectual endógeno que se trató de imponer especialmente en las últimas 2 décadas del siglo XX. De ahí que la complejidad del proceso está en la existencia de sectores adversos a aquellos cambios que no favorezcan sus intereses pecuniarios. América Latina, ¿verdad? Estado y sociedad, un vistazo al siglo XIX. Bueno, después de haber hecho una introducción de la situación de hoy, pues ahora hacemos un retroactivo sobre el siglo XIX. América Latina es la región del mundo que ha estado más tiempo bajo regímenes coloniales. Y la mayoría de las naciones latinoamericanas que obtuvieron su independencia en el siglo XIX o a finales del XX, hoy se debaten por superar las relaciones informales de dependencia económica con los estados centrales. Una de las razones de esa dependencia radica en que la región latinoamericana no le quedaba nada útil para la construcción de una cultura política con capacidad para crear y mantener una sociedad posterior a la independencia. Es así como el proceso independentista latinoamericano se convirtió en una guerra cruenta que consumió a lo largo del siglo XIX, que terminó con las pocas estructuras de producción que quedaban. Sumado a esto, las divisiones internas entre los que pretendían ser los orientadores de los destinos de estas naciones. Y la búsqueda del mejor sistema tenía como objetivo la eliminación de privilegios y prerrogativas, poniendo en manos de las instituciones republicanas la garantía de igualdad para todos los ciudadanos en su condición de hombres libres, objetivo que no siempre fue seguido por los padres fundadores de la nacionalidad en América. Obviamente que el concepto de Estado europeo que las nuevas repúblicas latinoamericanas adoptaron como el modelo más avanzado se fundaba en un complejo proceso de cambio que sin paralelo en América Latina se estaba registrando en Europa. La lucha por el poder entre los estados europeos implicaba un proceso de movilización nacional, económica y social que condujo a la creación de nuevos patrones nacionales de organización social y económica. Así, el Estado que se instauraba en las naciones latinoamericanas como organización política a principios del siglo XIX era un modelo que había evolucionado de acuerdo a las necesidades y circunstancias de las poblaciones de Europa, no de Latinoamérica. Las luchas por siglos que por motivos religiosos, políticos y sociales eran fuentes de transformación continua de los ideales y de las organizaciones en esas sociedades. Cosa muy distinta era lo que acontecía en las nuevas repúblicas latinoamericanas, que iniciaban como tales por la conquista a las naciones originarias, razón por la cual el modelo de Estado liberal europeo
distaba mucho de reconocer a los pueblos de la región y a la vez ser reconocidos por ellos. En parte porque estos no poseían las destrezas requeridas para su adopción, destreza que los pueblos de Europa habían adquirido durante milenios de conflictos y construcciones teóricas del sentido político. La desaparición física o la exclusión política de los principales líderes independentistas dio lugar a la incorporación en las actividades de gobierno a antiguos funcionarios del régimen colonial, a los que se sumaron personajes opuestos a la idea republicana, como fue el caso de algunos clérigos, militares, agentes comerciales, así como representantes de la oligarquía criolla, surgida en pocos años como poderosos terratenientes, bien por la ausencia de registros de propiedades o mediante la alteración de los mismos. La cosa que ellos tomaron un buen espacio. Estos sectores, ávidos por lograr sus objetivos personales, no dudaron en desconocer, no dudaron en modificar o sencillamente anular las constituciones fundacionales de las nuevas repúblicas. Para el teólogo José Comblin, decía él que las élites latinoamericanas nunca han sido independentistas ni nunca han sido nacionalistas, porque su ideal es una fortuna personal o la fortuna de su familia y no el crecimiento de un país. Y ese panorama, a partir de la década de los años 50 del siglo XIX, dejaría abierto el camino para la activa intervención de Inglaterra en la política y la economía americana, con la famosa, el Destino Manifiesto. Lo que dará lugar a importantes inversiones de esa nación europea en la construcción de redes ferroviarias, puertos, puentes, obras sanitarias, entre otras cosas. Incluso los Estados Unidos, aunque con otras condiciones, fueron receptores de gran parte de esas inversiones. La diferencia radicaba que la situación económica de Estados Unidos dictaba de ser la de las repúblicas latinoamericanas. Para la segunda mitad del siglo XIX, los estados latinoamericanos, todavía en proceso embrionario, estaban enfrentados en conflictos internos y fronterizos. Todos nosotros sabemos cómo nuestros países hermanos se han enfrentado a conflictos interminables. La formación europea de algunos integrantes de la nueva dirigencia los colocaba en una línea de pensamiento y acción que en muchos casos resultaba ajena a sus realidades nacionales. El origen y la formación de dirigentes y funcionarios en América Latina era muy variada. Teníamos militares de academia, terratenientes, esclavos y emancipados, comerciantes, ignaros y letrados, que participaron encarando situaciones para las que ellos mismos muy poco estaban preparados. Al respecto dice López Alves, los formadores de los estados también fueron diferentes entre los distintos países. Por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Uruguay, Argentina y Perú, el estado fue construido por una élite política junto con coalición de terratenientes y comerciantes. Sin embargo, en Venezuela y el Paraguay, el Estado fue prácticamente creado por el ejército y las milicias asociadas. En el periodo en que Inglaterra emerge y se consolida como potencia hegemónica, varios países europeos estaban enfrentados en grandes conflictos, conflictos que tenían como origen y fin apropiarse de las nuevas fuentes de materias primas, así como captar y asegurar mercados en ultramar. América Latina era el mercado, era la fuente de la materia prima. Para Carre de Malver, él dice, desde 1871 hasta 1914,
el mundo tuvo que vivir bajo la creciente amenaza de la hegemonía alemana. Así que el concepto de Estado se había desarrollado principalmente en el sentido de las ideas de fuerza, potestad y también, por lo tanto, de dominio sobre los miembros individuales de la colectividad nacional. Ahora miraremos Estado y sociedad en el siglo XX. La función de los estados nacionales, hasta bien entrado el siglo XX, estaba nomás limitada a la tarea de mantener el orden interno, por supuesto impuesto por el poder extranjero, orden que se había conmovido principalmente desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, por conflictos obreros en demanda de mejoras laborales que en algunos casos daban origen a tumultuosas manifestaciones en las que se producían reales o supuestos atentados contra la propiedad privada. Ante estos eventos, la respuesta represiva por parte de los gobiernos no se hace esperar. Se generaban así naciones que se sumaban a la difícil situación social, tanto de los trabajadores nacionales como de los inmigrantes que habían llegado en la búsqueda de horizontes más promisorios para la realización de sus vidas. Los inmigrantes traían con ellos, además de su vocación de trabajo digno, inquietudes sociales que darían lugar a la formación de agrupaciones representativas de sus ideales políticos y gremiales, con lo que rápidamente lograron ganar la confianza y la solidaridad y la integración de sus compañeros, compartiendo con estos sus anhelos de construir un mundo con libertad e igualdad para todos. Obviamente que la participación en el escenario mundial en la década de los 80 de la dupla Ronald Reagan y Margaret Thatcher y la aplicación de medidas neoliberales que perseguían la liberación del comercio mundial y la desregulación financiera, favorables solamente para las potencias centrales. Esto marcaría en la región el inicio de la era dorada esperada por los sectores económicos. Estos sectores habían visto con preocupación el desarrollo y el mantenimiento de reivindicaciones laborales y la legislación social del estado de bienestar, por considerar que esos beneficios sociales afectaban las tasas de rendimiento de sus negocios. Negocios que se amparaban en la protección que les ofrecían las políticas estatales de sustitución de importación por expoliar a los mercados cautivos y mantener contenidas las aspiraciones de los trabajadores. Para aplicar y lograr los objetivos del proyecto neoliberal en la última década del siglo XX, se inició un feroz y demoledor ataque sobre los estados nacionales latinoamericanos. Cierto es que los estados estaban muy lejos de cumplir con sus objetivos nacionales. Sin embargo, estos procesos de industrialización y la consecuente urbanización de los países que los encaraban en busca del crecimiento económico no habían sido acompañados por los desarrollos sociales requeridos. No era esa la razón de los ataques, aunque se empleaban como argumento. El motivo básico era reducir la capacidad de acción de los estados nacionales y la confianza de los pueblos en ellos por ser estos últimos hasta entonces con posibilidades de intervenir para solventar las iniquidades propias del sistema capitalista. Bien, ahora miraremos qué es lo que tenemos hoy en el siglo XXI sobre sociedad y Estado. Bueno, 5 siglos después de las conquistas europeas, la América Latina reafirma su independencia, especialmente en el cono sur, desde Venezuela a Argentina. La región se alza para derrocar el legado de dominación externa
de los últimos siglos y las formas sociales crueles y destructivas que ella ayudó a establecer. Y al inaugurarse el siglo XXI, ya no se habla de destruir el Estado-Nación como solución para alcanzar el fin de la historia. Más bien, algunos de los autores que propugnaban esa idea hoy abogan por la reconstrucción de los estados fallidos. Tal es la posición del Comité de Políticas y Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, cuando expresa lo siguiente. Va a decir, el Estado, no obstante sus debilidades e imperfecciones, es la columna vertebral de la gobernabilidad democrática, la cual, sin embargo, trasciende al Estado e incorpora a las instituciones privadas y a la sociedad civil, cuya articulación con las instituciones estatales determina la calidad de la gobernabilidad democrática. Completamente en una posición contraria ahora. De este informe surgen dos comentarios. Uno es la recuperación del Estado-Nación como organización social, dejando en el siglo pasado los intentos por eliminarlo. Y el otro comentario es una notoria preocupación por la gobernabilidad, término acuñado y recurrido luego de instalado el experimento neoliberal, que era para solventar las reacciones sociales que éste originó. Hasta Francis Fukuyama, crítico del Estado intervencionista en los años 90 del siglo pasado, aboga hoy, en el siglo XXI, por la reconstrucción urgente del Estado, cuando él dice, las principales amenazas para nosotros y para el orden del mundo vienen de estados débiles, derrumbados o fallados. La necesaria construcción de un soporte político interno será un asunto definido para América en la centuria que hoy se inicia. Claro está. Y a partir de entonces, mucha agua ha pasado por debajo de los puentes en América Latina. Y en la última década, los pueblos, con salvadas excepciones, han llevado al gobierno de sus estados o figuras ajenas a los partidos políticos tradicionales. Tenemos muchos ejemplos en América Latina de gobernantes que no han sido parte de las élites. Partidos que por años luego de las elecciones confiscaron y concentraron las funciones del Estado, adecuándolos a las exigencias de las corporaciones, de las transnacionales y a los dictámenes de las agencias financieras internacionales, de los bancos mundiales y de los fondos monetarios internacionales. Puede decirse que a pesar de los riesgos que ello implica, por primera vez en América Latina los movimientos populares de diferentes características son parte del poder. Es lamentable que en razón de la injusticia de distribución de la renta que representa la región, el más inequitativo del mundo, el producto de esos resultados no alcanza todavía o lo haga en un grado muy limitado a la mayoría de la población latinoamericana. Frente a las nuevas realidades se impone pensar el Estado para construirlo de acuerdo a las condiciones y necesidades de la región y de cada nación en particular de frente a la solidaridad entre los pueblos de la tierra. Es a partir de ello reconducir el sistema económico para que sea sostén de hombres y mujeres, superando la actual estructura en la cual estos son el soporte de un expoliador y excluyente sistema de producción. Como conclusión quiero decir que los pueblos latinoamericanos, en todas sus expresiones étnicas y culturales, como integrantes de la sociedad mundial, deben asumir con carácter obligante sus derechos, a la vez de reconocer sus deberes como participantes en la construcción de un mundo posible y un mundo mejor para todos. Así es que
Muchas gracias, estimados estudiantes de este diplomado, y espero que estas reflexiones les provoque otras reflexiones y que podamos tener mayor conciencia de este asunto de los pueblos latinoamericanos. Hasta la próxima.